Pues me permito darte la más cordial de las bienvenidas a este tutorial en el que estamos abordando el tema del manejo de archivo de datos en lenguaje C. En este caso estamos hablando de un mantenimiento de archivos y estamos utilizando el ejemplo de un catálogo de datos en el cual eh, estamos capturando la descripción de los estados de la República Mexicana junto con su folio y su población. ¿Sí? Ya en un tutorial anterior habíamos hecho una descripción general del programa sin explicar nada del código. Vamos a estar haciendo una serie de tutoriales donde vamos a ir explicando este, eh, ahora sí que pedazo por pedazo de código, ¿sí? Porque está largo y no se, digo, sería complicado hacerlo en un solo tutorial. Pues bien, les recuerdo que aquí estoy mostrándoles este código. Vean, de la línea 6 hasta la línea 10 tenemos una serie de bibliotecas estándar, ¿sí? Cada una tiene sus diferentes funciones que utilizamos a lo largo de este programa. En este tutorial nos vamos a centrar solamente a mostrar la parte inicial donde vemos el menú, las funciones, etcétera, ¿no? Todavía no vamos a abordar otras cosas más complicadas como los altas, bajas, cambios, ¿sí? Entonces, tenemos entonces con la cláusula include, insisto, agregamos o incluimos los archivos. Si luego tenemos la función gotoxy, que también ya hemos explicado para qué funciona. Esto va a permitir que podamos imprimir en el monitor, en la ventana de resultados, que podamos imprimir, ¿sí? De manera diferente, no predeterminada como lo da generalmente el printf, ¿sí? Luego, con la cláusula define, estamos declarando diversas constantes, ¿sí? Diversas constantes donde tenemos, por ejemplo, la población máxima y la población mínima, así se llaman las constantes. Estas dos constantes de la línea 20-21 son constantes enteras numéricas, ¿sí? Si ustedes ven de dónde salieron estos números, haciendo una investigación en internet, encontramos que el estado de la república que más población tiene, si no recuerdo mal es el Estado de México, tiene 15 millones de habitantes, 15.175.862. Y el estado de la república que menos habitantes tiene, creo que es Baja California Sur, que son 637.026 habitantes. Luego sigue otras dos constantes que son de tipo cadena de caracteres, que estamos hablando también de la población máxima y la población mínima. La constante total entidades, ustedes saben que hay 32 entidades federativas. Luego la longitud del folio, que son 3, en este caso le dimos 3, ¿sí? Porque el folio va a ir del 1, 2, 3 hasta el 32, ¿no? Luego la descripción de la población, es decir, la cantidad de caracteres que tiene algún estado de la república o los estados de la república, los nombres de los estados. La población con una constante que vale 8, el folio mínimo y el folio máximo. Estas también son variables, son constantes, son constantes. Todas estas constantes de aquí para abajo, de la línea 24 a la línea 31, ya vienen siendo numéricas, todas de tipo entero, ¿no? Entonces, en la línea 28 y 29 tenemos el folio mínimo y el folio máximo, que es 32. Luego la constante cierto, que vale 1, la constante falso, que vale 0. Luego tenemos las variables en nuestra estructura,
Si veamos, en la línea 35 tengo una variable que se llama folio estado, ¿sí? Que es una variable de tipo cadena de caracteres, y entre corchetes tiene la constante 25. Esto quiere decir, perdón, no, la constante, perdóname, en la línea 25 folio estado vale 3, ¿sí? Esto quiere decir que es la variable folio estado solamente puede contener máximo 3 caracteres. Luego, en la línea 36, hablando de la descripción del estado, entre corchetes tiene la constante longitud de descripción, que es 26, ¿sí? 26. Es decir, esta variable descripción estado puede tener hasta 26 caracteres. Luego, en la línea 37 tenemos la variable población estatal 2020. Es una variable de tipo entero. Acuérdense que la palabra int es una palabra reservada que se llama tipo de datos, pero vean que ahora se le colocó antes algo que se llama modificador del tipo de datos, en este caso long. ¿Qué significa entonces la línea 37? Que esa variable es larga entera. ¿Cuál es la diferencia entre una variable entera y una variable larga entera? Es el rango de valores que puede tomar. Si no recuerdo mal, las variables enteras, el rango máximo, bueno, el rango en el que puede tomar sus valores es de menos 32.000 y pico hasta más 32.000 y pico. Las variables larga entera anda de los menos 2.147 millones a los más 2.147 millones. Eso también es un dato que se puede ver en internet, ¿sí? Luego, en la línea 38 tenemos el nombre del registro, ¿sí? Acuérdense que cuando tenemos una estructura tenemos que darle un nombre, ¿sí? Luego, en la línea 40 tenemos la declaración de la variable tipo registro. Esta variable se va a llamar BTR entidad federativa. Luego tenemos en la línea 42 una variable apuntador a un archivo que se llama PTF censo. Luego tenemos otra estructura, pero ahora esta estructura lo que es son también el folio, la descripción y la población, pero vean ustedes, son variables arreglos de memoria, ¿sí? En este caso, el arreglo es unidimensional con 35 posiciones, ¿sí? Aquí ya hemos tratado de aclarar que el hecho de que las variables de tipo carácter tengan doble corchete no significa otra cosa más que es una variable de tipo arreglo de memoria unidimensional. Y luego las variables larga entera también tienen un solo corchete, también es un arreglo unidimensional. No hay que confundirnos porque hay dos corchetes en las variables de tipo carácter, ¿sí? Insisto, las tres variables son arreglo de memoria unidimensional. Luego está la línea 48, la variable registros. Esa es una variable que no es arreglo unidimensional, o más bien no es arreglo de memoria básicamente, ¿sí? Y luego el nombre del registro, y luego la declaración en la línea 51, la declaración de la variable tipo registro. Luego tenemos una serie de funciones, ¿sí? Prácticamente de todo tipo. Estas dos funciones no tienen parámetros de salida, tampoco tienen parámetros de entrada. La función de la línea 56 y 57, ¿sí? Tienen parámetros de salida de tipo carácter, y estas variables no son parámetros de entrada. Ya hemos tratado de explicar en anteriores ocasiones que esos no son parámetros de entrada, sino que se utiliza para que funcione este módulo. Luego tenemos en línea 58 una función que tiene un parámetro de salida largo entero y tiene un parámetro de entrada, ¿sí? De tipo cadena de caracteres. Luego la línea 60 y 61, ¿sí? Tenemos funciones, una se llama R altas, otra se llama R bajas,
y lo que está diciendo aquí es que el parámetro de salida es del tipo registro entidad federativa. Voy a volver aquí a repetir. Estas dos funciones tienen parámetro de salida de tipo registro y tienen parámetro de entradas también, que son las variables del registro, ¿sí? Incluso la línea 62 es igual, ¿sí? Y luego tenemos funciones, la línea 63, 64, no hay parámetros de salida, hay parámetros de entrada. En todas estas funciones el parámetro de entrada es las variables que pertenecen a la estructura, y así sucesivamente tenemos prácticamente de todo o casi de todo tipo de variables, repito, con parámetros de salida, con parámetros de entrada, sin parámetros de salida, etcétera, ¿no? Pero bueno, y luego sigue la función main, y vean ustedes que la función main solamente está mandando llamar una función que se llama menú. La función menú está declarada en la línea 54. Es una función que no tiene parámetros de entrada ni parámetros de salida, ¿sí? Cuando corremos el programa, permítanme correrlo por favor. Lo que hace este programa es mostrarme el menú, ¿verdad? El menú, y me dice a mí como usuario cuál es la opción que deseo, ¿verdad? Yo puedo darle, por ejemplo, la opción 9, yo sé que es una opción que no está ahí, y me manda un mensaje de que es incorrecto, ¿verdad? ¿Sí? También si le doy letras, me manda y me dice que no es correcto. Entonces, ahí me está diciendo, oye, las opciones son del 1 al 7. ¿Sí? Si yo le doy el número 5, por ejemplo, lo que hace es imprimir lo que está contenido en este archivo. Ahorita hay 1, 2, 3, 4, 5 datos almacenados en ese archivo, ¿sí? Ok, bueno, entonces aquí lo que me quería centrar es la opción, la función menú. Vamos a ver lo más detallado posible. La función menú inicia en la línea 90 y termina en la línea 148. Y vean ustedes, sí, que tenemos unas variables con alcance de bloque, y luego un ciclo que empieza en la línea 96 y termina en la línea 147. ¿Sí? Luego aquí está ya lo que es propiamente el menú. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí para que, bueno, déjenme, ahí está, ese es el menú, vean ustedes, ¿sí? Ahí en la parte izquierda tengo la codificación, en la parte derecha tengo lo que estamos viendo como cuando corre el programa. Y me dice me pregunta cuál de opción deseas, ¿verdad? Entonces, realmente ahí lo que está haciendo el programa es detenerse y está esperando un valor. Es decir, está ejecutándose la línea 107, se está ejecutando la línea 107. Vamos a ir a ver la función selecciona opción, para que vean esta función selecciona opción. Antes vamos a verla, es una función declarada en la línea, déjenme buscarlo, 67. Tiene un parámetro de salida de tipo entero y tiene dos parámetros de entrada. ¿Sí? Ahora, aquí estamos viendo, ¿sí? Aquí estamos viendo en la línea 107, ¿sí? Que es la parte del menú, que tiene sus parámetros de entrada, ¿sí? La opción menor, que es 1, la opción mayor, que es 7, vean la línea 94, y esa función regresa un valor y se almacena en la variable opción menú, que es una variable entera declarada en la línea 93.
¿sí? Vamos a ir primero a ver selecciona opción, ¿sí? Selecciona opción es una, aquí está el encabezado en la línea 151, es una función que inicia en la línea 151 y termina en la línea 175, ¿sí? Y tenemos unas variables con alcance de bloque, tenemos un ciclo, ¿sí? Dentro de ese ciclo está, cuando selecciono yo una opción que no es la adecuada, me puede mandar este mensaje de que la opción no es correcta, o este otro mensaje de que la opción no es correcta, ¿sí? La primera es cuando damos un valor no numérico, y el otro es cuando damos un valor que está fuera del rango, ¿sí? Es decir, vamos a otra vez acá, ¿sí? Cuando doy un valor fuera del rango, le voy a dar un 9, se va a ejecutar lo que está ahorita aquí en azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque la opción está fuera del rango, ¿sí? Favor de intentar de nuevo. Y ahorita vean ustedes esta opción de cuando doy un dato que no es numérico, ¿sí? Me está pidiendo el valor, ¿verdad? Si yo le doy letras, por ejemplo 3 con letra, me manda, ahora estoy viendo que se está ejecutando lo que está en azul, ¿verdad? Es decir, vuelvo a repetir, aquí el primer if se refiere a cuando capturo un dato que no es numérico, ¿sí? Y el otro if es cuando capturo un dato que está fuera del rango, ¿sí? En realidad lo más importante de esta función viene siendo el scanf. Digo, no quiero decir que lo demás no es importante, pero scanf es de la línea 158, es lo que hace que se detenga el programa y pueda yo capturar un valor, ¿verdad? Por eso, déjenme, por ejemplo, darle salir 7, ¿verdad? Por eso, cuando ejecuto el programa, ahí realmente lo que está esperando que capturemos está en la línea 158, ¿sí? 150, aquí está esperando un valor, ese es scanf, ¿sí? Ahora, esa variable opción obtiene un valor que en la línea 174 se regresa, ¿sí? Porque se va a la opción seleccionada, se captura la variable opción, se convierte a opción seleccionada, y esa es la variable del parámetro de salida. Ese valor se regresa y se almacena en la variable opción menú, ¿sí? Ahora, dependiendo del valor que obtiene opción menú, se va a ejecutar el número 1, iniciar, el número 2, altas, el número 3, bajas, etcétera, ¿no? El número 4, cambios. Aquí estamos en lo que se llama un switch o una opción selectiva múltiple. Selectiva múltiple, ¿sí? Todo eso es el switch. El caso 1, es decir, el caso 1, ¿qué significa? Cuando opción obtiene el valor de 1, se ejecuta iniciar. Cuando opción menú obtiene el valor de 2, se ejecuta altas. Cuando opción menú obtiene el valor de 3, se ejecuta bajas. Y así sucesivamente. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Obviamente, hace rato dimos el reporte monitor, que es la opción número 5. La voy a volver a dar. Opción, y me permite ver lo que hay me permite ver en el monitor lo que hay en el archivo, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la explicación de esta parte inicial, ¿sí? Quizá podemos agregar
¿Qué sucede cuando doy la opción número 1, que es iniciar? Me manda un mensaje que dice, esta rutina destruye el archivo de datos, ¿sí? ¿Desea destruirlo? Me dicen que si lo quiere, sí o no. Si lo digo que sí, toda la información que está ahí en el archivo se borra. Si lo digo que no, ahí se queda. ¿Cómo pasa esto? Vean ustedes cuando está la función iniciar. Vean la línea 112. Vean la línea 112, se ejecuta la opción iniciar y vean ustedes, lo único que hace iniciar es mandar el mensaje precisamente de que si deseo destruirlo, y si deseo destruirlo va a ser verdadero este if, y lo único que hace es abrir el archivo con el modo de apertura W. Acuérdense que habíamos dicho, si se abre un archivo con el modo de apertura W, ¿sí? Lo que hace es borrar el archivo anterior, si es que existe, y genera uno limpio o nuevo. Si no existe, lo crea. Si ya existe el archivo, borra todo y lo destruye y genera un archivo nuevo, que es igual a un archivo vacío. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar este tutorial donde ya explicamos las primeras partes de este programa, ¿sí? Hasta ver el menú y la opción número 1 de iniciar. Vamos a dejarle aquí para que podamos ver preguntas y dudas.